Desde el primer instante, la sombra acecha en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros impulsos más profundos. A veces, su presencia es tan sutil que se camufla como nuestras propias convicciones, como esos rasgos que admiramos o detestamos en los demás. No es algo que puedas ver claramente, sino algo que surge cuando te atreves a mirar más allá de tus luces. En este audiolibro, te adentrarás en los rincones oscuros de tu mente, en esa parte oculta que, lejos de ser un enemigo, puede transformarse en tu mejor aliada para el crecimiento y el poder personal. Capítulo 1. La sombra y el poder de lo oculto. La sombra es esa parte de ti que rara vez se deja ver. Se esconde detrás de los hábitos, en las respuestas automáticas, en los impulsos que no sabes de dónde vienen. Desde la infancia, la sombra empieza a tomar forma, alimentándose de todas aquellas emociones, deseos y pensamientos que, por una razón u otra, aprendiste a callar, a ignorar, a esconder. La sociedad, la familia, las experiencias de vida, todo contribuye a formar esta zona oculta de tu personalidad. Y cada vez que reprimiste algo por temor o vergüenza, añadiste un ladrillo a esta estructura interior. No es fácil reconocerla porque está bien disimulada en nuestras conductas. Surge, sin embargo, en los momentos en que menos lo esperas. Tal vez en una reacción exagerada ante una crítica, en un comentario que sale casi sin pensar, o en una emoción que parece no tener explicación. La sombra aparece en esos reflejos inconscientes que, si los observas de cerca, revelan una parte de ti que has intentado olvidar. Es importante entender que esta sombra no es algo negativo por naturaleza. Según Carl Jung, todo aquello que reprimimos o consideramos inaceptable en nosotros mismos se convierte en parte de esta sombra. Pero la sombra es también una fuente de recursos, de creatividad, de energía. Al enfrentarte a ella, puedes descubrir talentos y habilidades que, hasta ahora, permanecían ocultos, esperando a ser utilizados. El reto está en ser honesto contigo mismo, en observar sin juicio las partes que componen tu sombra. No se trata de rechazar o cambiar todo lo que encuentres en ella, sino de aceptar que es una parte integral de ti. Al integrarla comienzas a sentirte más auténtico, menos dividido. La sombra, cuando es aceptada, se convierte en una aliada que te da profundidad, te vuelve más humano. Empezar a conocer tu sombra es como encender una luz en una habitación olvidada. Al principio, el polvo y las sombras pueden parecer intimidantes, pero con el tiempo reconocerás que todo lo que allí se oculta te pertenece y tiene un propósito. Este viaje es el primer paso para lograr una autenticidad que muchos buscan, pero pocos se atreven a encontrar. Capítulo 2. Los orígenes de la sombra, creencias y traumas. La sombra no surge de la nada. Tiene raíces profundas en la infancia y en las primeras experiencias de vida. Desde que somos pequeños, absorbemos creencias, expectativas y juicios de nuestro entorno. Cada experiencia, cada palabra de un adulto cercano, cada emoción no expresada, va dejando huellas que, con el tiempo, se acumulan y crean patrones ocultos en nuestra mente. Aprendemos, muchas veces sin darnos cuenta, a ocultar ciertas emociones, a disfrazar nuestras vulnerabilidades, a reprimir aquello que pensamos que nos haría menos aceptables. La familia juega un rol decisivo en esta construcción. A través de las enseñanzas y los ejemplos, nuestros padres o cuidadores nos muestran qué es aceptable y qué debe reprimirse. Si alguna vez lloraste y alguien te dijo que los fuertes no lloran,
quizá guardaste ese sentimiento en tu sombra. Si, por el contrario, aprendiste que la ira no debía expresarse, tal vez la reprimiste hasta que se volvió parte de ese lado oculto de tu personalidad. Estas creencias limitantes van moldeando una personalidad externa que se ajusta a lo que otros esperan de nosotros. Pero también existen traumas, momentos de miedo o rechazo, que influyen en cómo decidimos esconder partes de nosotros mismos. Un niño que es constantemente criticado aprenderá a reprimir sus deseos de expresarse libremente, mientras que uno que ha sido ignorado puede aprender a guardar silencio y evitar ser visto. Estos traumas y experiencias, lejos de desaparecer, se hunden en el subconsciente, formando capas de protección alrededor de nuestra verdadera identidad. Es aquí donde empieza a gestarse la sombra, una amalgama de creencias limitantes y de heridas no sanadas. Sin darnos cuenta, esta parte oculta se convierte en una barrera que condiciona nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo. El miedo a la vulnerabilidad, a no ser aceptado o a fallar, nos lleva a seguir construyendo y reforzando esta sombra. Reconocer que los orígenes de nuestra sombra están enraizados en estas experiencias no es sencillo, pero es necesario. Solo así puedes empezar a sanar esas heridas y a desmontar los patrones que te limitan. Es como abrir una caja de recuerdos que había quedado olvidada, enfrentando emociones, recuerdos y creencias que son tuyas, pero que pueden transformarse y liberarte. Capítulo 3. Reconociendo a tu propia sombra. Mirar tu propia sombra exige valentía. Este lado oculto no se muestra con claridad. Se camufla en las emociones que reprimimos y en las reacciones que no comprendemos del todo. Aparece en la irritación que sientes ante ciertas personas, en esa envidia silenciosa que surge sin motivo aparente, en los pensamientos de autocrítica que parecen surgir de la nada. Son pequeñas señales que te invitan a observar más allá de la superficie. Reconocer tu sombra es un acto de honestidad radical. Cada vez que te enfrentas a una emoción incómoda, te encuentras ante una oportunidad para descubrir algo sobre ti mismo. ¿Por qué reaccionas con ira en ciertas situaciones? ¿Qué parte de ti está respondiendo cuando te sientes inseguro o celoso? Estos momentos, aunque incómodos, son espejos que reflejan aspectos de tu sombra. Solo cuando te atreves a mirar a estos espejos, puedes empezar a comprender lo que realmente estás escondiendo. La sombra suele manifestarse también a través de nuestras proyecciones. Esas características que criticamos en los demás, muchas veces son rasgos que no queremos aceptar en nosotros mismos. Cuando juzgamos a alguien por ser egocéntrico o temeroso, puede ser una señal de que hay aspectos similares dentro de nosotros que rechazamos. Este mecanismo de proyección es uno de los más comunes y, sin embargo, uno de los más difíciles de reconocer. Aprender a observar estas reacciones sin juzgar, con curiosidad, es fundamental para ver la sombra con claridad. La mente trata de protegerse, de mantener esas partes ocultas bajo control, pero al aceptar que forman parte de ti, abres un camino hacia una comprensión más profunda. No se trata de eliminar lo que encuentras, sino de darle un lugar, de entender su origen y su función. Al reconocer tu sombra, comienzas a ver la complejidad de tu propia naturaleza. Cada emoción, cada pensamiento, tiene un propósito. Esa oscuridad interior no es más que un reflejo de tu propia humanidad, con sus contradicciones y sus miedos. Es allí, en ese espacio,
donde se cruzan la luz y la sombra, donde reside la autenticidad. Y cada paso que das hacia tu sombra es un paso hacia la aceptación plena de quien realmente eres. Capítulo 4. Las máscaras de la sombra. Manipulación y control. La sombra se disfraza con frecuencia de manipulación, un arte sutil que ejercemos muchas veces sin darnos cuenta. Esta necesidad de controlar a otros o de influir en sus decisiones surge cuando nos sentimos vulnerables, cuando tememos perder el control de nuestro entorno. Al proyectar en los demás la inseguridad que ocultamos, tejemos redes de dependencia, intentando asegurarnos de que las cosas salgan como queremos. Es una máscara que utilizamos para protegernos de lo que nos aterra admitir. Sin embargo, la manipulación no siempre se presenta de manera obvia. A veces, basta con una mirada, con una palabra dicha en el momento justo, o con el silencio en el instante oportuno. Nos convertimos en expertos en leer las emociones de los demás para moldearlas a nuestro favor. Estos pequeños actos de control no solo afectan nuestras relaciones, sino que también reflejan los aspectos de nosotros mismos que no queremos aceptar. La sombra encuentra su expresión en cada intento de influir, de dominar, como una manera de afirmar lo que sentimos que nos falta internamente. Esta máscara de control también se manifiesta en las expectativas que imponemos, en los deseos de que los demás actúen como queremos. ¿Cuántas veces nos decepcionamos porque alguien no cumple nuestras expectativas? Esta decepción, en realidad, revela una lucha interna. Muestra cómo nuestra sombra intenta afirmar su dominio, proyectando una imagen idealizada de cómo deberían ser los demás. Al reconocer estos patrones, te das cuenta de que esta máscara de control está motivada por el miedo y la inseguridad. Comprender esta máscara y sus raíces te permite empezar a soltar el control. Es una revelación darse cuenta de que no necesitas manipular o imponer para sentirte seguro. Al aceptar que estos deseos de dominio provienen de tu sombra, encuentras una manera de transformar esa energía en algo positivo. La verdadera seguridad no reside en el control de otros, sino en el dominio de uno mismo. Ver a la sombra detrás de tus actos de manipulación es el primer paso hacia una liberación interior. Al deshacerte de esta máscara, puedes comenzar a relacionarte de manera genuina, permitiendo que tus relaciones crezcan sin la carga de la manipulación. Solo cuando dejas de controlar, puedes experimentar la autenticidad de conectar desde el respeto y la libertad. Capítulo 5. La proyección. Cuando la sombra se refleja en los otros. La proyección es uno de los mecanismos más intrigantes y comunes de la sombra. Sin darnos cuenta, colocamos en los demás aquellos aspectos que no queremos ver en nosotros mismos. A menudo los rasgos que criticamos o que nos irritan en otros son reflejos exactos de lo que negamos o reprimimos en nuestro interior. Este acto inconsciente de proyectar es como mirar un espejo distorsionado, en el que vemos fragmentos de nuestra propia sombra, disfrazados de juicios hacia los demás. Cada proyección es una oportunidad para descubrir más sobre ti mismo. Cuando alguien despierta una emoción fuerte, ya sea ira, envidia o admiración, esa intensidad es una señal de que algo profundo está siendo activado en ti. Quizás esa persona refleja un deseo no cumplido, una inseguridad que tratas de ocultar, o incluso una cualidad que rechazas de ti mismo. La proyección convierte a los demás en espejos, permitiéndote ver aspectos de ti que de otro modo pasarían desapercibidos. El proceso es sutil, casi imperceptible. Tal vez culpas a otros de ser egoístas, pero
Podría ser que, en el fondo, reprimes tus propios deseos por miedo a parecer egoísta. O tal vez criticas la falta de compromiso en alguien, sin darte cuenta de que tú mismo temes el compromiso en ciertas áreas de tu vida. La sombra se manifiesta en esas reacciones intensas y al observarlas con detenimiento, comienzas a ver que el juicio externo suele ser una proyección de algo propio. Reconocer este mecanismo requiere humildad y apertura. Al darte cuenta de que lo que te molesta de otros puede estar en ti, empiezas a ver tus relaciones desde otra perspectiva. Cada juicio se convierte en una invitación a explorar tu propia mente, a descubrir lo que has escondido. La proyección te ofrece una oportunidad única, el aprendizaje a través del reflejo. Cuando aprendes a ver más allá de tus proyecciones, tus relaciones se transforman. Dejas de ver a los demás como simples receptores de tus juicios y comienzas a apreciarlos por quienes realmente son. Al integrar lo que antes proyectabas, ganas claridad y libertad interior, liberándote de una carga innecesaria. La proyección, cuando se entiende y se transforma, se convierte en una herramienta poderosa para el autoconocimiento, revelando aspectos de la sombra que te impulsan a un crecimiento profundo y auténtico. Capítulo 6. Sombra y relaciones. Dinámicas de poder ocultas. Las relaciones nos revelan, a menudo sin intención, las partes más profundas y ocultas de nuestra sombra. En cada vínculo cercano, ya sea de amistad, amor o trabajo, entran en juego dinámicas de poder sutiles que influyen en la conexión. A veces, detrás de una sonrisa o una palabra amable, se esconden deseos de control o de afirmación. Y aunque no lo veamos a simple vista, estas dinámicas definen el equilibrio de las relaciones. Estos juegos de poder se manifiestan de diversas maneras. En la necesidad de ser escuchado, en el deseo de que la otra persona nos valide, o incluso en esa insistencia en llevar la razón. En cada interacción, buscamos satisfacer necesidades profundas que a menudo desconocemos, y es aquí donde la sombra interviene. Sin saberlo, podemos ejercer control sobre los demás para sentirnos seguros o valorados, reflejando aspectos de nuestra propia inseguridad o miedo al rechazo. Las dinámicas de poder se hacen más evidentes en los momentos de conflicto. Al enfrentar desacuerdos, la sombra revela sus máscaras: orgullo, ego, resentimiento. Cada reacción exagerada, cada silencio frío, cada palabra lanzada como un dardo, son señales de que algo más profundo está operando. La sombra se alimenta de estos momentos de vulnerabilidad, donde el temor a perder o a ser herido nos lleva a asumir posturas defensivas o agresivas. Reconocer estas dinámicas exige observar nuestras reacciones con honestidad. Pregúntate, ¿por qué necesitas tener siempre la última palabra? ¿Por qué te molesta tanto la crítica de alguien cercano? Al responder a estas preguntas sin juicio, empiezas a ver cómo tus miedos y deseos no resueltos influyen en tus relaciones. La sombra te muestra que, al intentar controlar, en realidad intentas proteger algo frágil dentro de ti. Al observar estos patrones sin juzgar, das un paso hacia la verdadera conexión. Las relaciones, entonces, dejan de ser un campo de batalla de egos y se convierten en un espacio para el crecimiento mutuo. La autenticidad surge cuando dejas de lado las luchas de poder y aceptas a los demás como son, con sus fortalezas y sus sombras. Transformar estas dinámicas ocultas en oportunidades para el entendimiento crea relaciones más sanas y profundas, liberándote a ti y a quienes amas del peso de la manipulación y el control inconscientes. Capítulo 7.
integrando la sombra. El camino a la autenticidad. Aceptar la sombra es el primer paso hacia la autenticidad. Al principio, resulta incómodo mirarse con total honestidad y ver aquellos aspectos que hemos reprimido o temido. Sin embargo, al integrar estos elementos, recuperamos la totalidad de nuestra personalidad. La sombra, lejos de ser un enemigo, se convierte en una aliada que da profundidad y riqueza a nuestras experiencias. Cada emoción, cada impulso, cada parte que antes rechazábamos, puede ser comprendida y abrazada. La integración de la sombra no se trata de cambiar quién eres, sino de aceptarte plenamente. Esta aceptación incluye tanto las luces como las sombras de tu ser. Cuando reconoces y permites que los aspectos oscuros existan, sin juzgarlos ni intentar reprimirlos, empiezas a construir una relación más honesta contigo mismo. Al integrar la sombra, desaparece la necesidad de esconder o disimular, y en su lugar surge una sensación de paz y autoconfianza. Este proceso requiere paciencia y compasión. No es sencillo enfrentar los aspectos de nosotros mismos que habíamos rechazado, pero al hacerlo, desbloqueamos una energía que antes estaba atrapada en el conflicto interno. La sombra, al ser aceptada, se transforma en creatividad, en intuición, en fortaleza. Esa vulnerabilidad, antes reprimida, se convierte en una fuente de conexión profunda con los demás y nos permite relacionarnos desde un lugar de autenticidad. La autenticidad, sin embargo, no es una meta que se alcanza de una vez. Es un camino que se construye cada día, en cada acto de aceptación y de comprensión hacia uno mismo. La integración de la sombra nos enseña a vivir con todas nuestras facetas, con nuestros aciertos y errores, sin la necesidad de fingir o aparentar. La verdadera fortaleza nace de la habilidad de sostener nuestra luz y nuestra oscuridad en equilibrio. A medida que avanzas en este camino, descubres que la autenticidad es el regalo que te das a ti mismo y a quienes te rodean. Es vivir sin máscaras, en completa coherencia con quien realmente eres. Al integrar tu sombra, alcanzas un estado de paz y libertad interior que transforma tus relaciones y tu visión de la vida. La autenticidad, construida en la aceptación de todas tus facetas, se convierte en el pilar de una vida plena y sin temor. Capítulo 8. El lado oscuro de la luz. Los peligros de reprimir la sombra. Reprimir la sombra es como esconder una llama en una caja cerrada. Tarde o temprano, el fuego encuentra una forma de salir, y lo hace con una intensidad acumulada que puede desbordar. Cada emoción que evitas, cada impulso que intentas ignorar, se acumula en esa parte oculta de ti, donde las sombras crecen en silencio. Lejos de desaparecer, esos aspectos reprimidos encuentran maneras sutiles de manifestarse, como un volcán silencioso que termina por erupcionar. Muchos buscan mostrar una luz inmaculada, presentarse como impecables y positivos. Sin embargo, esta máscara de perfección puede volverse en nuestra contra. La presión por ser siempre optimista, amable o fuerte genera una tensión interna, pues niegas partes esenciales de ti mismo. En el afán de mostrar una imagen ideal, el miedo a fracasar o a ser juzgado se vuelve cada vez más poderoso, empujando la sombra a un rincón más oscuro. Este proceso consume energía y al final no puedes huir de lo que llevas dentro. Las consecuencias de reprimir la sombra se manifiestan en conductas autodestructivas y en conflictos internos que se proyectan en tus relaciones. La frustración, la ansiedad y el resentimiento encuentran maneras de salir,
a veces en momentos y lugares donde menos lo esperas. El autocontrol rígido se vuelve frágil, y cuando las emociones reprimidas emergen, lo hacen con una intensidad difícil de gestionar. Es entonces cuando surgen patrones de autosabotaje, conflictos innecesarios o sentimientos de vacío que no entiendes. Reconocer estos peligros es una llamada a la autenticidad. La verdadera paz no se encuentra en rechazar la oscuridad, sino en entender y aceptar que forma parte de ti. Al permitirte sentir lo que has reprimido, al dejar que esas emociones salgan a la luz, encuentras un equilibrio que va más allá de la perfección superficial. Cada emoción tiene un propósito, y escucharla te da el poder de vivir en armonía contigo mismo. Al comprender el valor de tu sombra y permitir que sea parte de tu vida, evitas el riesgo de que te controle desde el inconsciente. La integración no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. La luz verdadera surge cuando abrazas todos tus aspectos, reconociendo que el equilibrio está en aceptar tanto la oscuridad como la luz que habitan en ti. Capítulo 9. La sombra como fuente de poder personal. Al integrar la sombra, algo profundo y poderoso despierta en tu interior. Cada aspecto que antes temías o reprimías se convierte en una fuente de fuerza y autenticidad. La sombra, que antes parecía un peso o una carga, empieza a revelarse como una energía que puedes transformar. Este poder no surge de la lucha contra tus impulsos, sino de la aceptación de cada faceta de tu ser, logrando una armonía que otros perciben como seguridad y confianza. Cuando reconoces tu sombra, ganas claridad en tus decisiones y relaciones. Ya no necesitas proyectar una imagen falsa ni actuar para cumplir expectativas externas. Esta libertad interna te permite ser genuino, sin miedo a mostrar tanto tus luces como tus sombras. Al aceptarte plenamente, comienzas a atraer a personas y oportunidades que vibran con tu autenticidad. Ya no temes revelar tus vulnerabilidades, pues sabes que éstas forman parte de tu poder personal. Este proceso de integración también potencia tu creatividad y capacidad de adaptación. Aspectos de ti que antes permanecían ocultos se convierten en recursos para enfrentar desafíos y resolver problemas. La sombra es, en esencia, una reserva de habilidades, ideas y emociones que puedes canalizar hacia metas constructivas. Cada emoción, cada recuerdo o impulso que antes evitabas, se vuelve un recurso al alcance de tu voluntad. En lugar de controlar tus emociones, aprendes a guiarte por ellas, usando tu intuición y fortaleza interior. La verdadera fortaleza radica en reconocer y abrazar todo lo que eres. Integrar la sombra te permite alcanzar un equilibrio que ya no depende de la aprobación o de los éxitos externos. Es un poder personal que surge de la libertad, de vivir sin máscaras ni barreras internas. Desde esta nueva perspectiva, lo que antes considerabas tus debilidades se convierte en una base sólida para el crecimiento. Cada aspecto de ti, tanto la luz como la oscuridad, contribuye a formar una personalidad más completa y resiliente. Al transformar tu sombra en una aliada, te conviertes en el dueño de tu propio poder. Descubres que la verdadera autenticidad no teme mostrar la totalidad de la experiencia humana. Desde esta comprensión profunda, la sombra deja de ser un enemigo y se convierte en una fuente inagotable de poder, guiándote hacia una vida llena de significado y propósito. Capítulo 10. Transformación y empoderamiento a través de la sombra. Al final de este viaje, te encuentras frente a una versión de ti mismo más auténtica y completa. Lo que antes era desconocido o temido, ahora ha tomado su lugar natural, como una fuente de poder interior.
La sombra que has explorado y aceptado es parte de ti, pero ya no te controla ni se esconde. Su fuerza se convierte en un recurso, una energía que ahora puedes utilizar con conciencia, guiándote hacia una vida más equilibrada y libre. La transformación no es solo personal, afecta la forma en que te relacionas con el mundo. Al aceptar tu sombra, tu percepción de los demás también cambia, permitiéndote conectar desde un lugar de comprensión y empatía. Esta nueva forma de relacionarte nace de la aceptación propia. Ya no necesitas proyectar ni ocultar, pues has aprendido a aceptar lo que antes rechazabas. Las relaciones se tornan auténticas, sin la carga de las proyecciones o el temor de ser juzgado. Esta integración de la sombra te da una base sólida desde la cual tomar decisiones y enfrentar desafíos. La autenticidad se convierte en tu brújula, guiándote en cada paso. Al estar en paz con todo lo que eres, tu energía se libera y fluyes con una confianza renovada. La sombra, una vez comprendida, ya no representa un obstáculo. Se convierte en un pilar sobre el que se construye tu identidad. A partir de ahora, cada aspecto de ti es un recordatorio de tu resiliencia y coraje. Vivir en coherencia con tu sombra y tu luz te da una libertad que pocos se atreven a experimentar. Este es el poder de la autenticidad, la calma de saber que te has encontrado con todo lo que eres y que has salido fortalecido. La integración de la sombra es un viaje hacia la verdadera autenticidad. Al reconocer y aceptar tanto nuestras luces como nuestras oscuridades, descubrimos una paz que no necesita esconderse. La sombra, antes fuente de miedo, se convierte en un canal de poder y creatividad que nos permite vivir plenamente. Cada aspecto reprimido, cada emoción olvidada, se transforma en un recurso para alcanzar nuestro potencial completo. Vivir en armonía con todas nuestras facetas nos libera de la necesidad de aparentar y nos permite relacionarnos con los demás desde un lugar de autenticidad. La vida cobra profundidad y propósito cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y abrazamos la totalidad de quienes somos.